Ok, en esta oportunidad vamos a hablar sobre los métodos de exploración ginecológica. Uno de ellos es la ecografía. La ecografía, en cuanto a la introducción de la ecografía en medicina, concretamente en ginecología, ha producido grandes avances en cuanto a mejorar el diagnóstico y a manejar diferentes tipos de patologías. Asimismo, ha disminuido la necesidad de realizar procedimientos bastante invasivos, al igual que esta produce imágenes en tiempo real que marcan la diferencia con otros exámenes radiológicos. Y por último, esta es una extensión del examen clínico en ginecología. Existen dos formas de realizar una ecografía en ginecología. Una de estas es la ecografía transabdominal. La ecografía transabdominal es una ecografía pélvica abdominal que exige tener la vejiga completamente llena, ya que empuja al útero hacia la cavidad pélvica y esto actúa como una ventana acústica. Además, desplaza el estómago y las asas intestinales, impidiendo que el gas produzca una dispersión del haz del sonido. El gran tamaño y la posición central del útero le va a permitir a todo esto ser utilizado como un plano de orientación, dado que la posición y la relación de los órganos pélvicos varían considerablemente. En cuanto a las ventajas y a las desventajas de la ecografía transabdominal tenemos: en cuanto a las ventajas, es un amplio campo de visión, es no invasiva y es apto para todas las edades. Y en cuanto a las desventajas, como ya lo mencionamos, requiere la vejiga completamente llena, usa ondas de baja frecuencia, existe meteorismo intestinal e interfiere con la visión. Para continuar, tenemos la ecografía transvaginal, que a diferencia de la ecografía abdominal, esta requiere mantener la vejiga completamente vacía, ya que incluso una pequeña cantidad de orina puede desplazar los órganos pélvicos y se dificulta la imagen. Asimismo, se puede utilizar la palpación durante el examen para modificar la posición de estructuras pélvicas y poder optimizar la calidad de la imagen. Al igual que la ecografía transabdominal, esta también tiene ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que hay una mejor resolución por sus ondas de alta frecuencia. Asimismo, permite diagnósticos mucho más precisos. Esta diagnostica embarazo precoz una semana antes que con el método de ecografía transabdominal. Existen también las desventajas, que son que requiere la vejiga completamente vacía, es un examen mucho más interno, existen posibles molestias y no hay muchos pacientes que están de acuerdo con esta misma. No abarca todas las extensiones de grandes masas pélvicas en el hemiabdomen. Ok, entonces para continuar, ¿cuáles son las estructuras que vamos a evaluar ecográficamente? Es el útero con su forma y su posición, el miometrio, el endometrio, el cérvix, la vagina, las trompas, que generalmente no son visibles, y los ovarios. Para continuar, tenemos como primero el útero. El útero es el órgano central de la pelvis. Es la señal principal del examen ecográfico y la referencia en términos de ecogenicidad. Sus características de referencia para poder localizarlo son las siguientes: la localización central, su continuidad con la vagina y tenemos la línea endometrial. En cuanto a su forma, el útero tiene forma de pera invertida, ubicado entre la vejiga en su cara anterior y el sigmoides y el recto por la cara posterior. En cuanto a su posición, se encuentra normalmente en anteversión y anteflexión. La anteversión es la relación eje cuello-vagina y en cuanto a la flexión es la relación eje cuerpo-cuello, que es normal de 0 a 20 grados. Ok, para continuar tenemos el miometrio. El miometrio anatómicamente ecográfico es una capa muscular gruesa. Es una ecoestructura sólida isoecogénica. Esta la podemos dividir en tres capas, como lo vemos en la imagen. La capa más externa es la capa fina ecogénica, la media es la capa gruesa fuertemente ecogénica y la capa más interna, que es una submucosa fina anecogénica. Para continuar, tenemos el endometrio. El endometrio varía según la etapa del ciclo menstrual. Este se puede dividir en dos capas, que es la capa funcional, que es la superficial, y la profunda, que es la delgada. Existen tres patrones según la etapa del ciclo: el proliferativo, el secretor y el menstrual.
El proliferativo es cuando aumenta el estrógeno en la foliculiogénesis. El número de tamaño de células endometriales aumentan y aumentan también el tamaño de las arteriolas. Asimismo, el ciclo secretor es cuando ocurre una ovulación, aumento de producción de la progesterona y se crea una formación del cuerpo lúteo, aumenta la producción de vacuolas secretoras, aumenta la tortuosidad de las arteriolas y hay un edema estromal. Y por último, el ciclo menstrual, que es cuando disminuye la progesterona por regresión del cuerpo lúteo, el endometrio pierde el soporte y cae como en anoxia y en necrosis, produciéndose la pérdida de la capa funcional. Esta se mantiene como una capa delgada con remanentes glandulares que se regeneran y esto me crea el nuevo endometrio del ciclo siguiente. Tenemos el cervix, que se estudia mucho mejor en un corte sagital y transversal en cuanto a la ecografía transvaginal por la posición del útero inmediatamente posterior al ángulo de la vejiga. Su forma es una forma de cilindro regular de 35 a 40 milímetros de alto y de 20 a 25 milímetros de diámetro. Mayormente los hallazgos más frecuentes son los quistes de Nabot. Por último, tenemos los ovarios. En cuanto a su forma y tamaño, es de forma ovoide, aplanada, en forma de almendra. Sus dimensiones deben ser medidos en 3 ejes, en el eje L, AP y T. Y el volumen varía según la etapa del ciclo folicular y deberían interpretarse en la etapa o en el estado basal. En cuanto a la fase folicular, del primero al séptimo día, de 4 a 6 folículos de 5 milímetros en la corteza ovárica. Del octavo al 10º día, un folículo dominante mayor a 14 milímetros. Y en la fase lútea hay una formación del cuerpo lúteo que es reemplazado por un folículo sin ecos en su interior por un quiste pequeño irregular de paredes ecogénicas. Para continuar el seminario vamos a hablar sobre la colposcopia. Y la colposcopia es una exploración imprescindible para la prevención secundaria del cáncer de cuello uterino y para la evaluación del tracto genital inferior. Eso es un procedimiento que va a permitir identificar lesiones cervicales intraepiteliales, además conocer la localización de las mismas, extensión y sus características, para lograr dirigir la biopsia y lograr una confirmación diagnóstica. ¿Cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar para realizar la colposcopia? Vamos a tener el colposcopio, que es un microscopio de campo estereoscopio que tiene baja resolución, pero una fuente potente de iluminación que nos va a ayudar a examinar lo que es el cuello uterino y el tracto genital inferior. Fue diseñado por Hans Hinselmann en 1925 con la finalidad de detectar precozmente lesiones que preceden al cáncer de cuello uterino. Actualmente pues ha ido mejorando ciertas cosas como la resolución o la capacidad de almacenar y exportar imágenes y videos. También tenemos el ácido acético. ¿Cuál es la composición del ácido acético? Vamos a tener ácido acético al 3 o al 5% en agua destilada. El mecanismo de acción del ácido acético es que va a deshidratar temporalmente la célula, reduciendo la relación núcleo-citoplasma. Además, produce una coagulación reversible de las proteínas nucleares. La refracción de la luz que va a incidir sobre las células pues va a ocasionar que se visualice un tejido como blanqueado, que se hará más intenso a medida que sea mayor la densidad celular. ¿Cómo se va a aplicar? El modo de aplicación va a ser a través de una torunda empapada y vamos a darlo a toques en lo que es el cuello uterino, o también puede ser mediante pulverización. Tenemos también el Lugol. Bueno, está compuesto por 10 gramos de yoduro potásico, 100 ml de agua destilada y 5 gramos de cristales de yodo. El mecanismo de acción es que el Lugol presenta una avidez hacia el glucógeno que se encuentra en el estrato intermedio de las células del epitelio escamoso, tanto del cérvix como de la vagina. Por lo tanto, va a provocar una coloración caoba intensa, un marrón caoba, más o menos fuerte. Esto va a depender de la cantidad de glucógeno que se va a encontrar en las células. El epitelio cilíndrico, al no contener glucógeno, pues va a presentar una coloración marrón bastante débil. ¿Cómo se aplica? Pues de la misma forma que el ácido acético, con una torunda impregnada de la solución del Lugol, y vamos a tener una instalación directa, o también se puede hacer mediante pulverización. ¿Cuál es la indicación
de la colposcopia. Bueno, el objetivo fundamental de la colposcopia es la prevención secundaria del cáncer de cuello uterino. Por lo tanto, para cumplir este objetivo existen las indicaciones para realizar la colposcopia. La primera, cuando un estudio inicial, ya sea una citología o una prueba de pH, sale anormal, entonces realizamos la colposcopia. Y también la segunda indicación es como seguimiento de las pacientes que han tenido lesiones intraepiteliales antes o después del tratamiento. Por tanto, es imprescindible conocer la indicación para la que se va a realizar, por lo que se va a realizar la colposcopia, y también los resultados de las pruebas que han motivado dicha indicación. ¿Cómo vamos a realizar el examen colposcópico? Primero debemos revisar el instrumental que vamos a utilizar. Después colocamos a la paciente en una posición de litotomía dorsal. Nos sentamos de forma cómoda y adaptamos el colposcopio a una distancia idónea. Vamos a visualizar con luz blanca y de bajo aumento lo que es la vulva y el área perianal, para ver si detectamos alguna anomalía, y en caso de que sea así, pues indicar el estudio específico. Introducimos en la vagina el espéculo del tamaño y la longitud que consideremos adecuado. Es importante mover el espéculo con delicadeza, evitando movimientos bruscos que puedan causar dolor a la paciente. Limpiamos con suero salino de forma suave cualquier secreción que nos impida la visualización. Vamos a visualizar con luz blanca y con baja y a gran resolución lo que es la anatomía vaginocervical. Examinamos el patrón vascular con un filtro verde y los vasos deben observarse a bajo y a gran aumento. Realizamos, en caso de que sea indicado, la toma de muestras y después procedemos a aplicar el ácido acético. Como ya lo expliqué anteriormente, lo vamos a hacer con toques, con una torunda de algodón empapada, o puede ser mediante dispositivos pulverizadores, realizando de esta forma el test de Hinselmann. Debemos evitar frotar de forma brusca o golpear en exceso. Posteriormente procedemos a visualizar con luz blanca y a bajo y gran aumento para apreciar con detalles cualquier cambio que se produzca y determinar si hay alteraciones o no. Vamos a tomar imágenes digitalizadas para lograr guardar o almacenar las características de estos hallazgos colposcópicos. Posteriormente aplicamos la solución de Lugol de forma similar a la aplicación del ácido acético. Esto es para precisar la topografía y la extensión de las zonas que parecen sospechosas. Tomamos imágenes digitalizadas y, si es necesario, realizamos la biopsia dirigida siempre que tenga la indicación. Retiramos cuidadosamente el espéculo y revisamos la muestra comprobando su correcta identificación antes del envío para el análisis. Va a facilitar el seguimiento de las pacientes. Nos va a ayudar a orientarnos en qué conducta clínica vamos a tomar ante un diagnóstico y nos permite la evaluación de resultados discordantes. Además, conocer la localización que ocupa la lesión en el cuello uterino y su tamaño va a ser fundamental a la hora de planificar la conducta clínica, que debe ser la más adecuada. El registro de imágenes colposcópicas debería realizarse en el 100% de los casos. Puede ser a través de una imagen digital, una imagen o esquemas, que deben incorporarse al informe y deben estar disponibles, porque esto va a facilitar el seguimiento de las pacientes. Entonces, la descripción y el registro de los hallazgos debe realizarse en el 100% de los casos. Para culminar, debemos conocer cuáles son las ventajas y las desventajas de la colposcopia. Las ventajas, nos va a permitir detectar lesiones premalignas del tracto genital inferior. Además, nos ayuda a determinar la localización en la que debe realizarse la biopsia. Nos va a ayudar a facilitar e individualizar los tratamientos y nos permite realizar un seguimiento de las lesiones intraepiteliales. Las desventajas, estamos el dolor, que no se considera una exploración dolorosa, por lo tanto no es necesaria la prescripción de los analgésicos. Otra desventaja que se cree es la ansiedad. Se ha analizado el grado de ansiedad durante la colposcopia y eso puede causar mayor percepción de dolor y molestia. Por lo tanto, es importante implementar estrategias que nos permitan reducir esa sensación. ¿Cómo podríamos ayudarnos? Informando y comunicándonos de forma efectiva con las pacientes para reducir la ansiedad de las mismas.
La colposcopia debe ser realizada por profesionales. Cuando estos no están capacitados, pues sería una desventaja, porque el daño principal es el infradiagnóstico de lesiones de alto grado o de cáncer. Y la reacción anafiláctica a la solución del Lugol se ha descrito en casos aislados que pueden incluir prurito, edema vaginal, taquicardia, hipotensión y dificultad respiratoria. La sintomatología va a ceder al retirar el Lugol con solución salina. Es importante hablar sobre los hallazgos colposcópicos, y es que el diagnóstico colposcópico de la neoplasia cervical requiere conocer y reconocer 4 características fundamentales, como lo son la tonalidad e intensidad del acetoblanqueo, los bordes y el contorno de las zonas acetoblancas, el patrón vascular y la tinción de yodo. La aparición de características en un área localizada nos va a aumentar la probabilidad de que se trate de una lesión neoplásica. Las anomalías visibles colposcópicamente en el cuello uterino se van a clasificar en de cambios de grado 1 y cambios de grado 2, o también en cambios no específicos. Los patrones de los vasos sanguíneos pues nos van a ayudar a realizar esta clasificación, al igual que los cambios acetoblancos y la aplicación del yodo Lugol. Sin embargo, la reacción acetoblanca es el cambio más importante a observar. Los cambios de grado 1 van a sugerir condiciones benignas o lesiones de bajo grado, mientras que los cambios de grado 2 van a sugerirnos lesiones de alto grado. Ahorita voy a enseñarles imágenes para aprender a distinguir los cambios de grado 1 y cambios de grado 2 que nos puede resultar en una colposcopia. Y aquí tenemos el primer hallazgo, que vamos a evaluar lo que es la superficie. Tenemos que en los cambios de grado 1 vamos a tener una superficie plana y regular, como lo vemos en la imagen. Mientras que cambios de grado 2 vamos a ver una superficie sobrelevada e irregular, como se puede apreciar. También vamos a observar el borde externo. Podemos apreciar en las imágenes como los cambios de grado 1 vamos a ver un borde externo geográfico e irregular, mientras que en los cambios grado 2 vemos que la zona acetoblanca tiene un borde externo bien definido y regular, como se ve en la imagen, como se logra apreciar en la imagen. La intensidad. Bueno, el hallazgo respecto a la intensidad, vamos a ver que en las lesiones de cambio de grado 1, la intensidad del acetoblanqueo es tenue, mientras que en los cambios de grado 2 esta es intensa, es más fuerte comparado con la imagen que vemos en los cambios de grado 1. La uniformidad. Vemos que en los cambios de grado 1 logramos apreciar una zona acetoblanca uniforme, mientras que en los cambios de grado 2 vamos a ver una zona acetoblanca irregular y vamos a reconocer lo que es el blanco sobre blanco. Podemos apreciar en la imagen cómo hay zonas que se tiñen de forma blanca, y dentro de esta zona acetoblanca vemos otra lesión blanca, otra se tiñe un poco más intenso. Entonces aquí hablamos que no hay una uniformidad en estos cambios, es decir, es irregular. Vamos a hablar ahora de la extensión. ¿Qué pasa cuando tenemos este hallazgo? Bueno, en los cambios de grado 1 esta extensión va a estar limitada, mientras que a mayor extensión pues va a ser un cambio de grado 2, esta va a ser extensa. Como se puede apreciar en la imagen, abarca una gran zona comparados con las lesiones o con los cambios de grado 1. El punteado. Bueno, esto es un punto importante. En los cambios de grado 1 vamos a tener que este punteado es regular, es un punteado fino, comparándolo con los cambios de grado 2 que van a ser un punteado irregular y grueso, como se puede apreciar en la imagen, que es bastante visible la diferencia entre las dos. Por eso es importante, o por eso les traje estas imágenes, para que logremos comparar el cambio de grado 1 con el cambio de grado 2 y de forma más visual, para que sea más comprensible. Otro hallazgo es el patrón mosaico. Esto se describe bastante en las literaturas. Vamos a ver que en los cambios de grado 1 este mosaico puede ser regular, mientras que en los cambios de grado 2 será irregular. También tendrá mayor calibre en los vasos y mayor distancia intercapilar. Ahora vamos a apreciar cuáles son los hallazgos en respuesta al Lugol. Como lo expliqué anteriormente, cuando aplicamos el Lugol
se debe tornar el epitelio o la zona del cuello, se debe tornar de un marrón oscuro. Sin embargo, si hay alteraciones de estas zonas, pues se va a ver como un color mostaza, como se puede apreciar en la imagen, un color marrón menos intenso. ¿Qué nos va a permitir el Lugol? Pues nos va a permitir identificar la topografía de las lesiones y qué tan extenso, porque lo normal es que se tiña todo de color marrón, sea más uniforme. Cuando hay un cambio, pues a mayor sea el cambio, sea un cambio tipo 2, menor coloración va a captar el epitelio, por lo tanto será un marrón más claro o mostaza. Y por último vamos a tener el signo de cresta o de sobreelevado y también el signo de borde interno, que podemos apreciar como tenemos las zonas aceto blancas y dentro de estas zonas vamos a tener otro borde interno, un poco más intenso, que pues se parece bastante a lo que es el blanco sobre blanco. Ambos signos, según la Federación Internacional de Colposcopia y de Patología de Cuello, pues nos indican que van a ser cambios de grado 2, si se encuentra el signo de la cresta o sobrelevado o el signo de borde interno. Después de que tenemos estos hallazgos, debemos describirlos y registrarlos. Por lo tanto, entonces, esto va a constituir lo que es un documento médico que nos va a facilitar. Cuando hablamos de la histeroscopia, podemos hablar que es una exploración que permite la visualización directa de la cavidad uterina. ¿Este procedimiento en qué consiste? En la introducción de una pequeña óptica a través de la vagina y el cuello uterino. Es un procedimiento sencillo y seguro, con muy pocos riesgos y complicaciones, como se puede ver explicado en la imagen de la derecha. Cuando hablamos del equipamiento necesario para la misma, en primer lugar vamos a considerar una adecuada sala, una mesa para los instrumentos, el sistema videóptico, el histeroscopio, estos pueden estar constituidos por la óptica y la vaina, y medios de distensión. Aquí podemos ver un ejemplo entre los histeroscopios rígidos y flexibles. En cuanto a la preparación previa, tenemos que evaluar y tener en cuenta el momento del ciclo menstrual de la paciente, la analgesia, la profilaxis antibiótica, la toma de antiagregantes o anticoagulantes previos y la preparación cervical. En cuanto al momento del ciclo, podemos determinar que en pacientes premenopáusicas, las cuales tengan un ciclo regular, el momento óptimo es en fase proliferativa, la cual es posterior a la menstruación entre el día 5 y el día 14. En las mujeres con ciclos impredecibles se puede realizar en cualquier momento previa realización de un test de embarazo. Y ya si la paciente está tomando anticonceptivos orales, podrá realizarse en cualquier momento del ciclo. La analgesia, este uso rutinario de analgésicos previa histeroscopia, no se aconseja debido a efectos secundarios y la baja disminución de dolor durante la prueba. Además se asocia con una posible gastrolesividad. La profilaxis antibiótica, esta no está recomendada su administración, salvo historia reciente de enfermedad inflamatoria pélvica o hidrosalpinx. La toma de anticoagulantes o antiagregantes, como norma de buena práctica clínica, esta se debe suspender su uso mínimo 12 horas antes, lo ideal es que fuese 24 horas antes del procedimiento. Y la preparación cervical podría aplicarse en pacientes con alta sospecha de estenosis cervical. Se indicaría misoprostol 200 microgramos en 12 a 24 horas previas. Ahora la técnica de este procedimiento va a estar dada por diferentes pasos. En primer lugar tenemos la sedación, luego estará el tacto bimanual, desinfección vaginal, la anestesia, vaginoscopia, exploración del canal cervical y posterior exploración de la cavidad uterina. Vamos a desglosar cada uno de estos pasos en las siguientes diapositivas. En cuanto a la sedación, esta no se recomienda de forma rutinaria, ya que no ofrece ventajas en manejo del dolor frente a la anestesia local. Evidentemente tendrá sus indicaciones precisas, sin embargo,
no debe hacerse ni debe tomarse como norma en todas las pacientes. El tacto bimanual, su realización rutinaria no está indicada, de hecho tiene un grado de recomendación tipo C, el cual contraindica totalmente la realización del mismo. Y la desinfección vaginal, esta no es necesaria si usamos la técnica de vaginoscopia. Ahora, si sospechamos infección vaginal o cervical, se debe posponer el procedimiento e indicar tratamiento para la misma y posterior realización cuando la infección haya sido tratada. La anestesia, sin embargo, esta se aconseja los intervalos entre administración de anestésico e inicio del procedimiento de al menos 10 minutos para que este sea efectivo. Se realiza anestesia local con anestésico local tipo lidocaína. Y luego pasamos a la vaginoscopia. Esta es la técnica ideal, es la más rápida y la eficaz por su disminución del dolor. No se recomienda la especuloscopia, ni el pinzamiento de cuello o la dilatación cervical previa, salvo indicaciones, como dijimos anteriormente, pacientes con estenosis cervical. En cuanto a la especuloscopia, es debido resaltar que esta no debe realizarse de rutina y solo se realizará en aquellos casos donde no se cuente con la posibilidad de realizar la vaginoscopia. Y luego pasamos a la exploración del canal cervical. Es importante que se evalúe el canal, aunque no sea esta la finalidad de la prueba, igual se debe evaluar el canal y descartar cualquier lesión que pueda encontrarse. Ahora, en cuanto a la exploración de la cavidad uterina propiamente, hablamos de cuando el histeroscopio ya se encuentra en cavidad, este se debe mantener entre 1.5 a 2 milímetros de distancia del fondo uterino. Se debe girar 180 grados en sentido de las agujas del reloj y luego 180 grados en el sentido contrario para poder evaluar así la totalidad de la cavidad y que no quede ningún espacio de la misma sin ser evaluado. Durante la realización tendremos que tener siempre presente que sea posible la técnica de ver y tratar siempre y cuando sean las posibilidades y la evaluación del médico evaluador. Aquí podemos ver imágenes de histeroscopia explorando la cavidad uterina, donde podemos ver un útero normal y otras patologías como pólipos endometriales, podemos ver sinequias uterinas, cuando hay miomas submucosos, adenomiomas y cuando podemos ver un Mirena tópico. Ahora, para tener en cuenta las complicaciones de este procedimiento, estas son muy bajas porque debemos tener en cuenta que es un procedimiento dentro de todo seguro y rápido, aunque no estamos salvos de que puedan ocurrir. Sin embargo, estas serían trauma uterino por el manejo del histeroscopio durante el procedimiento. Puede también producirse un síncope vasovagal, puede también haber hemorragia, infecciones de no haber sido detectadas previas al procedimiento pueden complicarse y en relación al medio de distensión. Ahora, ¿cuál es el uso de la histeroscopia como uso clínico? Ya que esta va a permitir diagnosticar la enfermedad de la cavidad uterina. Podemos agrupar las patologías evaluables a través de la histeroscopia, principalmente como la valoración de la hemorragia uterina normal. Bien puede ser en mujeres premenopáusicas, posmenopáusicas y en otras situaciones. Luego podemos agruparlas como la valoración de hallazgos ecográficos en pacientes asintomáticas como engrosamiento endometrial y pólipos endometriales. Y luego un tercer grupo de resolución de patología orgánica y valoración de patología iatrogénica principalmente. Ahí podemos ver las más resaltantes, la polipectomía, miomectomía, cuando hay adherencias intrauterinas. Luego podemos ver anomalías mullerianas, valoración de esterilidad y infertilidad, la extracción de DIU y de otros cuerpos extraños, y el diagnóstico y la extracción de restos trofoblásticos, además de, por supuesto, la valoración de lesiones endocervicales. La histerosalpingosonografía es una prueba ginecológica que nos permite diagnosticar alteraciones estructurales de lo que es el cuello uterino, el cuerpo uterino y las trompas uterinas, así como alteraciones en cuanto a su permeabilidad.
Esta prueba consiste en la introducción de un contraste radiopaco a través del canal vaginal y su posterior evaluación a través de técnicas de imagen, específicamente de la radiografía. Entonces, esta prueba nos permite detectar anomalías estructurales principalmente. ¿Qué tipos de histerosalpingografía tenemos en la actualidad? Tenemos dos. Una que podemos denominar la clásica, que es aquella en la que se emplean rayos X para obtener la imagen, y en la que, como mencioné antes, se va a introducir un contraste radiopaco, un contraste yodado a través del canal vaginal, y mediante la radiografía vamos a evaluar cómo es la difusión de ese líquido a través del cuello uterino, el cuerpo uterino y las trompas uterinas. Y de esta forma evaluar si existen anomalías estructurales o de la permeabilidad. Luego tenemos la histerosalpingosonografía, que como su nombre lo dice, utiliza la ecografía para detectar estas imágenes. Y en la actualidad contamos con dos tipos de histerosalpingosonografía. Una que es la histerosalpingo-contrasonografía, en la que vamos a utilizar como medio de contraste solución fisiológica o solución de galactosa, la cual de la misma manera se va a introducir a través del canal vaginal, y mediante una ecografía transvaginal vamos a evaluar cómo es el recorrido de este contraste a través de la cavidad uterina. Y tenemos lo que es la histerosalpingo-sonografía, que en este caso, en lugar de utilizar un contraste propiamente dicho, vamos a utilizar un gel espumoso en el cual de igual forma se va a introducir a través del canal vaginal y va a difundir a través de toda la cavidad uterina. Pero ¿cuál es la diferencia? Que debido a las características físicas de este gel, nos va a aportar una imagen más nítida y más clara a través de la ecografía. ¿Qué tipo de alteraciones podemos detectar a través de la histerosalpingografía? Son, como ya expliqué, alteraciones del cuello uterino, como pueden ser un cuello demasiado estrecho, un cuello demasiado ancho o un cuello demasiado largo, así como cuellos dobles. En cuanto a las anomalías del cuerpo uterino, pueden detectar aquellas como miomas, pólipos, adherencias uterinas, úteros unicornes o úteros bicornes. Y en las trompas de falopio, las trompas uterinas, anomalías como la salpingitis, la hidrosalpis o cualquier otra anomalía estructural de las trompas uterinas. ¿Cómo es la preparación para esta prueba? Lo primero, es muy importante asegurarnos de que la paciente no se encuentre embarazada, ya que en el método tradicional se van a emplear rayos X, los cuales podrían ser nocivos para el feto. Luego debemos practicar este estudio entre el día 8 y 10 del ciclo menstrual. En segundo lugar, no es necesario que la paciente se encuentre en ayuno. ¿Por qué? Porque en este tipo de estudio no aplicamos sedación, pero sí se recomienda la administración de laxantes o la aplicación de enema para vaciar el contenido intestinal. Por esta misma razón, se recomienda en las horas previas al estudio realizar una dieta ligera para de esta forma mantener el intestino lo más vacío posible y que de esta forma no interfiera con la imagen que vamos a obtener de las estructuras uterinas. Se pueden tomar analgésicos y realmente se recomienda el uso de analgésicos para evitar las molestias que pueden ocasionarse por la práctica de este estudio. Y en cuanto al uso de antibióticos, aunque no es una regla estricta, muchos ginecólogos lo recomiendan para evitar complicaciones que se puedan sobrevenir a partir de infecciones luego de realizado el estudio. En cuanto al resultado que vamos a obtener, como lo mencioné antes, nosotros lo que vamos a evaluar es cuál fue la distribución de este contraste a través de la cavidad uterina, y esto nos va a dar una muestra de si se encuentra obstruido o si tenemos una alteración estructural. En la imagen de ejemplo que tenemos en la diapositiva podemos observar cómo se evalúa la estructura normal y la permeabilidad
de lo que es el cuello uterino, el cuerpo uterino y una de las trompas uterinas, en las que podemos ver cómo el contraste se distribuyó de forma correcta, y en la trompa uterina contraria se evidencia una obstrucción que pues finalmente cumple con lo que es el objetivo de este estudio, que es diagnosticar alteraciones estructurales o de la permeabilidad de la cavidad uterina. Eso es todo y muchas gracias. La laparoscopia. Este es un método exploratorio el cual le permite al usuario visualizar de manera directa útero, trompas y ovarios a través de una cámara. Este método también puede tener un propósito terapéutico, el cual tiene algunas ventajas a comparación de la laparotomía, como menor tiempo de hospitalización, pues el tiempo de recuperación es mucho más rápido, al igual que da como resultados estéticos mucho más convenientes para el paciente. Bien, ahora con respecto a los instrumentales que serán utilizados, dentro de ellos podemos mencionar la aguja de Veres. Esta es pues una aguja biselada y filosa de aproximadamente 2 milímetros de diámetro, la cual posee en su interior una cánula roma con un orificio lateral en su extremo, por donde se introducirá el dióxido de carbono para poder así crear un neumoperitoneo, el cual facilita la visualización de los diferentes órganos que vayan a ser explorados. Los trócares, estos están provistos de un sistema de válvulas que evitan la pérdida del neumoperitoneo y un canal de ingreso de dióxido de carbono con llave de paso de una vía para poder así mantener dicho neumoperitoneo. Estos son instrumentales de accesos, los cuales van a ser ubicados en diferentes partes de la pared abdominal para poder introducir los diferentes instrumentales que sean requeridos para el procedimiento, como pinzas, tijeras o incluso el laparoscopio. Ahora, con respecto al laparoscopio, este pues tiene una base técnica de un sistema de lentes de inversor de la imagen real, el cual va a proyectar una imagen inversa de la real. Además, también posee la cámara, la que es en verdad la cual va a permitir al usuario poder visualizar la cavidad abdominal, así como también posee la luz fría, la cual suele utilizarse con mayor frecuencia de tipo LED debido a su baja temperatura a comparación de otros tipos de luces, así como también permite tener una imagen de alta calidad. Estos laparoscopios pues vienen en diferentes presentaciones, diámetros e incluso ángulos. La cánula de aspiración e irrigación. Esta, pues como su nombre lo dice, permite irrigar, así como también aspirar el líquido que se haya introducido en cavidad o algún otro tipo de líquido que se pueda encontrar dentro de la misma. Es importante resaltar que su punta es atraumática, ya que su única meta es la antes mencionada. Las pinzas, pues su función principal es exponer el tejido sobre el que se quiere incidir. Como podemos ver en la imagen, hay diferentes tipos de pinzas y pues dependiendo de cuál sea la meta en ese momento, pues se decide cuál será utilizada. Al igual que las tijeras, hay distintas variedades, entre las cuales podemos mencionar las que son de punta roma o de punta aguda. También hay algunas que tienen movimientos de una o incluso dos ramas, y también algunas que tienen que suelen ser rectas o curvas. En esta imagen podemos ver los diferentes puntos donde van a ser insertados los trócares, en especial pues para el tipo de laparoscopia ginecológica. Como podemos ver en la imagen, el laparoscopio suele introducirse en el trócar que se encuentra en la cicatriz umbilical, y esto pues es un dato curioso, ya que aunque suele hacerse en la cicatriz umbilical, muchos autores no lo recomiendan debido a que hay una gran probabilidad de perforar algún tipo de vaso o víscera cuando se realiza en la misma, y por lo mismo se recomienda hacerlo o infraumbilical o supraumbilical.
Bien, esto pues es un video explicativo. Lo primero que podemos ver son los puntos donde se van a insertar los trócares para la laparoscopia ginecológica. Y aquí podemos ver cómo es insertado el primer trócar de manera infraumbilical. Y ahora se va a realizar el neumoperitoneo. Como le dije, pues los trócares también tienen unas válvulas por donde se puede introducir el dióxido de carbono, y ahora se está introduciendo el laparoscopio. Y pues es de esta manera en la cual se puede visualizar los órganos. Y pues como mencionaba, pues se insertan también otros trócares para poder introducir las pinzas o tijeras. En este caso vamos a ver cómo introducen pinzas para poder visualizar algunas partes las cuales no podrían hacerse sin pues el apartado de dichas estructuras, y eso se realiza pues con las pinzas. Después de terminado el procedimiento, se revierte el neumoperitoneo, como lo podemos ver acá, y por último se realiza pues las suturas. Durante este procedimiento se pueden diagnosticar diversas patologías, entre las cuales podemos mencionar embarazo ectópico, esterilidad. Esto pues visualizando si las trompas pues son permeables o hay algún tipo de anomalía que las puedan afectar, amenorreas, malformaciones genitales, también endometriosis y algún tipo de foco de endometriosis que pueda visualizarse, enfermedad inflamatoria pélvica, síndrome de ovario poliquístico y algún tipo de algia pelviana sin una causa aparente. Además de ser un procedimiento diagnóstico, pues también tiene algunas utilidades complementarias que también podrían ser incluso terapéuticas, dentro de las cuales podemos mencionar inyección de soluciones para poder comprobar la permeabilidad de las trompas uterinas, insuflación uterotubárica para comprobar también su funcionalidad, biopsias de cualquiera de estos tejidos, resección de adherencias, localización y extracción de dispositivos intrauterinos que puedan estar en una situación extrauterina, punción de quistes, así como resección de tumoraciones ováricas, aspiración de cualquier tipo de material, cauterización de focos de endometriosis, así como esterilización tubárica. Ahora, con respecto a las contraindicaciones para este procedimiento, dentro de ellas podemos mencionar la obstrucción intestinal, debido a que, como sabemos, esta patología va a presentarse normalmente con una distensión de asas, lo cual predispone a que pueda ocurrir una punción de las mismas al introducir los trócares. Peritonitis, hemorragia intraperitoneal, hernia diafragmática, enfermedad cardiorrespiratoria grave. Esto debido a que aquellas pacientes que la padecen sean predispuestas a sufrir descompensaciones graves inducidas por la elevación del diafragma secundario al neumoperitoneo, que ya había mencionado anteriormente. Sobrepeso y enfermedad inflamatoria intestinal, por lo mismo que mencioné al principio sobre la obstrucción intestinal. Ahora, con respecto a las complicaciones. El principal es el enfisema extraperitoneal, la punción de vasos o vísceras abdominales y quemaduras eléctricas o térmicas. Como mencionaba, una de las grandes complicaciones es la punción de vasos, y es por esto que se ha ideado una técnica basándose en el índice de masa corporal de la paciente para poder evitar algún tipo de punción de los vasos umbilicales. Entonces, en aquellas pacientes que tengan un índice de masa corporal normal, se introduce el trócar a 45 grados, mientras que en aquellas pacientes que tengan un índice de masa corporal elevado será 90 grados. Esto se debe a la relación que tenga la bifurcación de los vasos umbilicales con respecto a la cicatriz umbilical, como lo pudimos ver en el video.